Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta presentación tan afectuosa y también extiendo mi agradecimiento al área de educación por la oportunidad de estar aquí y especialmente a Paloma Málaga, que es con la que he tenido mayor trato este tiempo. Y bueno, buenas tardes. Antes de comenzar quería hacer también un pequeño apunte, y es que he visto en la página web que el título de la conferencia estaba anunciado con una fotografía de los cartones para tapiz, y en esta ocasión no voy a hablar de los cartones de Goya, ya lo hice en 2015 justo en este mismo sitio, pero hoy les voy a hablar de otro tema que es fascinante, o por lo menos a mí me lo parece, que son los retratos infantiles, y espero que parte de mi entusiasmo por ellos se le contagie a todos ustedes. Bueno, para empezar voy a tratar de dos cuestiones teóricas muy brevemente que son fundamentales para mi interpretación de los retratos, y son la noción de representación y de poder de agencia. La representación tiene que ver con la identidad, cómo queremos ser vistos, y la de poder de agencia tiene que ver con el efecto que tienen las imágenes sobre las personas. Y he traído una fotografía del carnet de identidad, de la documentación, para explicar estas nociones, porque lo veo muy elocuente. Nosotros sabemos que cuando hacemos una fotografía de este tipo tiene una serie de convenciones, pues un tamaño concreto, una pose frontal, tenemos que ir con un traje pues bastante neutro para ser perfectamente identificables, y estas fotografías normalmente van destinadas al carnet de conducir, al documento de identidad, a la universidad, etcétera. Pero también muchas de ellas van destinadas a un uso familiar, pues a la abuela, al novio, a la novia que se tenga, y dependiendo a la persona a la que esté destinado, pues adquieren un uso que se va renovando. Hay quien pone estas fotos en la cartera, otras personas que las cuelgan en la pared, incluso si esta persona pues te deja, esa imagen adquiere un sentido, o si esa persona ha fallecido adquiere otro, ¿no? Digamos que esos son los efectos que producen las imágenes sobre las personas. Y he traído algo personal que encontré hace relativamente poco, y mi madre se había dedicado a coleccionar fotos mías, sin yo saberlo, del documento de identidad, y por supuesto aquí no tienen ni un fin administrativo ni legal. Entiendo que la intención es documentar ese momento tan efímero que es la infancia, y de alguna forma también documentar esa transformación física, que además para mi sorpresa llega hasta un punto bastante actual, porque una fotografía todavía la tengo en LinkedIn. Así que, y todos ustedes estarán preguntando por qué les cuento todo esto. Bueno, porque mi primera aproximación a estas preguntas fue en un curso de fotografía que impartía la profesora Jesús Vega y María Rosón, donde nos animaban a reflexionar sobre estos asuntos de nuestro propio álbum de familia. Y cuando tiempo después me quise dedicar al retrato de corte, tenía la intención de aplicar todas estas preguntas a esos retratos. Y yo pensaba, ¿será posible hacerlo? Pues sí era posible. De hecho, había ya historiadores que lo habían hecho. Historiadores como Juan Miguel Serrera o Miguel Falomir ya se habían dado cuenta que estas imágenes que vemos pues muy serias, con un sentido bastante político en la representación, luego, dependiendo del uso que le daban, tenía un sentido afectivo, familiar o político. Pero en sí la imagen no cambiaba. Y he traído un ejemplo que es paradigmático en este sentido, que es el de Juana de Austria. No sé si la conocerán, pero voy a hacer un pequeño resumen. La relación que tiene Juana de Austria con los retratos de su hijo es muy interesante. Juana de Austria era reina de Portugal, se fue allí, se casó con el rey de Portugal, y cuando estaba embarazada quedó viuda. Pero además, unos meses después de dar a luz, su padre y su hermano, el emperador Carlos V y su hermano Felipe II, le piden que por favor vuelva a España porque se tiene que ocupar de la regencia del país. Que ella tuvo que aceptar, pero sabemos por la correspondencia que vino llorando, que no comía, porque había dejado a su hijo, que apenas era un bebé, allí, y no sabía por aquel entonces si le iba a volver a ver. Bueno, no lo volvió a ver nunca más, pero sí que estableció una relación por carta y muy intensa por medio del retrato. Desafortunadamente no se conservan muchos de los retratos que sabemos que ella tuvo de él, que llegaban, como digo, con mucha frecuencia, pero este que tenemos aquí, con el que Sebastián contaba con unos 11 años,
es una muestra muy representativa de ellos. De hecho, por la última investigación que he leído de Almudena Pérez Tudela, podemos aventurar cómo fue la recepción de este retrato. Digamos que el embajador cuenta que cuando ella lo recibió, se quedó muy conmocionada porque había crecido muchísimo y no pudo aguantar sus lágrimas, y que sabemos que se lo enseñaba a todo el mundo, a todos sus familiares, a todos los embajadores que iban. De hecho, se lo llevó a su propio cuarto donde ella dormía para dormir con él. Y luego fue este el que eligió para dejar en su testamento que las monjas le rezasen por la eternidad. Por eso todavía se conserva en las descalzas reales. Con lo cual esto nos da un sentido de lo importante que eran los retratos familiares, ¿no? Pero es cierto que, como he señalado, también hay pinturas que tienen un sentido claramente político, porque no hay que olvidar que todos estos niños y niñas de los que voy a hablar en realidad tenían un papel político muy importante. De hecho, esta pintura, que es muy conocida, de Tiziano, aúna dos acontecimienros tan importantes que en aquel momento no se podría haber valorado cuál de los dos tenía una mayor trascendencia, que era la victoria de la batalla de Lepanto contra los turcos y el nacimiento del hijo de Felipe II, del infante Fernando. Y por eso en ese cuadro se aunan. Era un acontecimiento tan político que incluso el bautizo era algo que en realidad no era familiar, la madre ni asistía porque la reina todavía tenía que reponerse, y el padre, en este caso Felipe II, asistía desde un lugar un poco semioculto, porque en realidad los protagonistas en aquel acontecimiento eran los grandes de España y la gran nobleza. De hecho, no es baladí que esta pintura, que no es muy común que se pinten este tipo de pinturas en España, la encargase precisamente el embajador imperial en España, que en ese momento asistió a ese acontecimiento y quiso llevarlo a su país para que lo vieran el gran festejo al que había acudido. Y esto mismo ocurre con unos años después, bueno, a principios del siglo XVIII, cuando nace el primogénito de Felipe V, que sabemos que el embajador que había en esta ocasión en París representando a España hizo un banquete increíble que todas las relaciones de la época se hacen eco, y en ese momento, como obviamente los reyes y el príncipe no podían estar físicamente, estuvieron a partir de sus retratos. Y en este sentido vemos que es un retrato totalmente simbólico en el que aparecería la reina con el que sería luego Luis I, porque aquí en realidad no tiene importancia el parecido físico, al igual que sí que lo tenía con los retratos de Sebastián, del hijo de Juana. En este caso es un contenido mucho más simbólico, de hacer presente en una fiesta que se está celebrando el nacimiento de alguien que está en otro país. Y por concluir con esta introducción de los usos, si hay un retrato político infantil es este, que todos ustedes saben que estaba presidiendo el Salón de Reinos, que era la sala donde los reyes recibían a los altos dignatarios, a los embajadores. Y saben que es una exaltación, todo el programa iconográfico que hay, que es una exaltación a la monarquía, donde culmina con el príncipe heredero, porque es el futuro de la monarquía. Bueno, como he dicho, también la otra noción que me preocupa es la de representación, y en el caso de los niños hay que tener en cuenta que los pintores tenían una serie de problemas añadidos. De hecho, el tratadista, uno de los más importantes de la Edad Moderna, Palomino, recomendaba a los pintores que se excusasen cuando pudieran de no hacer este tipo de retratos, porque en ellos se requiere la quietud y firmeza de postura que en un retrato infantil es bastante complicado. Entonces, digamos que los retratos de niños tienen esa dificultad de que en realidad están mostrando niños de 1 año o menos, algunos de 3, 4, que era imposible que estuviesen quietos, pero además tiene la dificultad añadida de que no eran unos niños cualquiera. Los que vamos a tratar aquí son niños de la familia real, entonces no solamente tenían que mostrar su retrato, sino también tenían que inspirar respeto y seriedad y reverencia a quien lo viera, que es todavía más complicado. Y de hecho esto ha sido lo que ha hecho que la historiografía tuviese una serie de confusiones.
En el primer catálogo en España que se trata el retrato infantil, se señala que esos niños vivían infancias tristes, que eran niños hombres, ya lo veremos más adelante, y todo esto era por esa imagen totalmente medida que se quería dar de ellos porque eran miembros de la familia real y se entendía como que eran retratos pues, que mostraban la realidad cuando en realidad eran construcciones. Es cierto que cuando miramos imágenes de este tipo, pues sabemos que es una construcción porque obviamente es imposible que un niño tan pequeño esté matando al dragón de la herejía o que detrás de Felipe V esté la alegoría de la fe. Pero es cierto que otras imágenes como estas nos pueden parecer instantáneas, ¿no? Como fotografías, cuando en realidad todo lo que aparece en esos retratos está muy pensado y muy medido porque no eran niños cualquiera, eran niños pertenecientes a la familia real, incluso cuando tenían contenido afectivo. Y para mí estos retratos son muy importantes, o les tengo especial cariño, porque cuando empecé a investigarles no se sabía prácticamente nada del retrato de la niña que va vestida de dorado, que era un retrato pintado por un pintor alemán, Franz Luik, que lo poco que se había dicho de él era que era pues una copia prácticamente muy influenciada del grandioso cuadro de Velázquez de Margarita de Austria, que además siempre se había achacado la introducción de este florero como uno de los alardes de Velázquez, que era el primero que introducía este tipo de elementos en los retratos. Sin embargo, al estudiarlo con profundidad, me di cuenta que en realidad esta niña era Mariana de Austria, y Mariana de Austria es la madre de Margarita, con lo cual el retrato de Franz Luik tenía que ser anterior. Y en ese sentido cobró para mí sentido que existiera el florero, que no se debía tanto a la genialidad de Velázquez, que por otra parte era genial, sino a una adaptación de su arte a su comitente, que era en realidad lo que se quería, que el cuadro gustase al que iba destinado. Pensemos que Mariana era alemana y en Alemania los retratos sí llevaban, los retratos femeninos, los retratos de mujeres y de niñas sí solían llevar flores. Entonces es lógico que ella pidiese al pintor que la retrataran a la hija como ella había sido retratada de pequeña. Y además al emperador, que era a quien iba destinado el retrato, al abuelo de la niña, le gustaría también más porque él estaría familiarizado con ese tipo de retratos y el retrato además gustó. He traído aquí un extracto de la carta que decía: he holgado muchísimo con el retrato de mi nieta, que Dios la guarde, es lindísima. Y esta adaptación, este guiño al emperador y a la corte austríaca a través del florero cobra más sentido si vemos que el retrato que se quedó en España carece de florero, que es el que está en la colección de los duques de Alba. Estas adaptaciones ya las había estudiado también Javier Portús en estos retratos, que son de la misma niña, pero un poquito más mayor, y que ya no tienen un sentido tan familiar como el anterior, sino más político. Y en este sentido vemos que la joya que lleva la niña, bueno, ya una niña un poquito más mayor, es un águila bicéfala que se envía allí porque estaba prometida a su tío Leopoldo I, que era el emperador, ¿no? Y el águila bicéfala era el águila imperial. Sin embargo, en el retrato que se queda en España se le coloca una joya que es como un rosetón, porque ahí no tenía sentido el águila bicéfala. O sea, son unos pequeños guiños que nos hablan del comitente, del receptor y del propio pintor. Como digo, estaban todos medidos. Y para estudiar la cotidianidad de la infancia habría que irse a otro tipo de fuentes que están en los detalles de pinturas grandes, como son la Vista de Zaragoza, que está aquí en el Museo del Prado, o las parejas reales, o incluso los cartones para tapiz, que aunque no son niños de carne y hueso, nos hablan de la cultura visual de la época, o incluso la pintura religiosa, que tiene otra serie de convenciones y fórmulas. Pero en el retrato, que es lo que vamos a tratar hoy, todo está muy medido, incluso si estaban enfermos no lo retrataban, eso lo sabemos. Hay veces que piden: envíame un retrato de mi nieta, y dicen: no, es que está enferma y hasta que no se ponga buena no se envía. Siempre tenía que ser una imagen muy idealizada y muy perfecta de los miembros de la familia real. He elegido a estas dos niñas que nos van a acompañar como a modo de leitmotiv para ir introduciendo distintos temas, así que volveré a ellas más adelante.
Pero quería decir que si se quiere estudiar el retrato, en realidad hay también otras maneras. También hay retratos de la alta nobleza, que hoy no se van a tratar, pero se podrían estudiar, o retratos de los hijos de los pintores, porque obviamente eran los que más fácil tenían este tipo de pintura, o esbotos pictóricos, que no quería dejarlo de mencionar, porque son pinturas que nos muestran a todo el espectro de la sociedad y son enormemente enriquecedoras, porque nos hablan de niños con nombres y apellidos, de sus padres, de las enfermedades que tenían, muy interesantes, y que además provenían, como digo, de todas las clases sociales. Aquí tenemos, por ejemplo, al hijo del escribano de Su Majestad o al hijo del tesorero. Tenemos un poco de todo. Y la última manera que se podría decir que se pueden estudiar los retratos serían las relaciones de hechos extraordinarios o monstruosos, que eran niños que nacían con algún tipo de anomalía, que está la famosa Eugenia Martínez Vallejo, que le hicieron 2 pinturas que están aquí, pero también un montón de redacciones que se publicaban en grabados más baratos para que todo el mundo tuviera acceso a ellos y que se continúan en el siglo XVIII a camino entre el gabinete de curiosidades y los avances científicos. Pero bueno, vamos a ir con nuestras protagonistas, que en realidad las he elegido porque tienen bastantes cosas en común y también cosas, digamos, diferentes. La primera de ellas, Ana Mauricia, es la primogénita de Felipe III y Margarita de Austria, y ella es Carlota Joaquina. ¡Ay, no sale el puntero! Perdón. Este retrato de aquí es el de la infanta Carlota Joaquina de Borbón, que es la primogénita de Carlos IV y María Luisa de Parma. Entonces, digamos que a nivel dinástico tienen la misma posición, pero segura estoy que todos ustedes ven que hay una diferencia visual muy grande entre ambas, ¿no? Hay una que se acerca más a nuestra sensibilidad que la otra. Y esto ha sido confundido a veces con una diferencia en el concepto de infancia, que bueno, se ha dicho pues que en el pasado no existió concepto de infancia y que es en el siglo XVIII cuando se hace un giro copernicano al respecto, pero yo opino que en realidad los cambios se deben a otro tipo de cuestiones, que serían cambios en la educación física y moral. En la educación física me refiero a la crianza física, también en distintas tradiciones del retrato y también cambios en las prácticas emocionales. Y ahora a lo largo de la charla voy a ir desgranando todo esto. A nivel visual, una de las primeras cosas que digamos que nos llaman la atención es que en el retrato de Ana Mauricia está repleta de dijes, que son esos pequeños, podríamos llamar amuletos, pero en aquel momento no eran exactamente eso, que cuelgan en los cinturones del lactante de los niños y aparecen en muchos de los retratos de la Edad Moderna. Se ha considerado en muchas ocasiones por la historiografía que eran elementos supersticiosos, cuando en aquel momento en realidad formaban parte de la medicina. De hecho, uno de los médicos más importantes, Ruiz de Fontecha, recomendaba que se pusiera estos objetos a los niños para que los vapores dañinos del ojo se posasen primero en esos objetos y no dañasen así al niño con su mal de ojo. Entonces, digamos que habría que entenderlo como pues una cuestión de protección a la enfermedad infantil. De hecho, no es casualidad, me parece, que casi todos los niños aparezcan con ellos en la mano o en el lado más visible para el pintor, porque al fin y al cabo el pintor les estaba mirando cuando les hacía el retrato y existía ese miedo. Los primeros retratos que aparecen con este tipo de cinturones de lactantes aparecen a la vez en Alemania y en España. De hecho, les hace reconocibles y siempre lo he considerado como una seña de identidad del retrato de Austria, porque los diferencia de otras cortes como la francesa, por ejemplo, y además porque estos objetos eran objetos de lujo, eran de oro, de diamantes, o sea que también era una forma de ostentar el lujo en los niños. Y esto nos indica también el por qué desaparecen con la infanta Carlota Joaquina, que llegará años después que estos niños, porque cuando vienen los Borbones con Felipe V, esa tradición era totalmente ajena a la corte francesa. De hecho, sabemos que Madame Lannoy, que vino en el siglo XVII a España, cuando ve ese tipo de objetos se lleva las manos a la cabeza diciendo: esta gente que dice del mal de ojo, era totalmente ajeno a la cultura francesa, y desaparece la imagen oficial de los niños de la casa Borbón. Pero
Pero como en España sí que era una tradición, los niños de otros estratos sociales los siguen llevando porque en España siempre había sido así, se mantuvo la tradición. Esto mismo ocurre con los hábitos religiosos, que también es muy habitual encontrarlo en retratos del siglo XVII. Sin embargo, la familia real del siglo XVIII los omite porque no sabemos si en Francia a lo mejor tampoco era muy habitual, pero en España también los niños en los esbotos o en pinturas de Goya los vemos que seguían utilizándolos e incluso creo que se mantuvo esta costumbre de hacer votos de vestir a un niño con hábito religioso si sanaba o si nacía bien hasta principios del siglo XX. Y este estudio de los esbotos también nos ayuda a interpretar incluso retratos que no se sabía muy bien cómo iba vestido el niño. De este retrato que tenemos aquí, es que no funciona el puntero, se ha dicho en muchas ocasiones que iba vestido a lo mejor para hacer la comunión o que era un cardenal, y yo creo que una hipótesis posible es que fuera vestido de San Ramón Nonnato, que era un santo que era especialmente indicado para milagros infantiles, y en el siglo XVIII también el niño viste así. Bueno, otra de las diferencias más patentes entre estas imágenes se debe al traje. Digamos que mientras que Ana Mauricia está como oprimida, ¿no?, nos da la sensación de rigidez, opresión, Carlota Joaquina nos da una sensación de libertad porque incluso podemos verle las piernas. Esto se debe al uso de fajas. Las fajas normalmente se colocaban también en los brazos, pero era lo primero que se liberaba pasado un tiempo. Entonces, en las pinturas religiosas encontramos así cómo los vendaban, cómo les hacían ese fajado, que eran esas tiras que vemos en la pintura de Murillo, y posiblemente las infantas españolas las llevarían debajo. Es cierto que en España no ha sido muy proclive a enseñar estas fajas así tan a la vista como han sido en Francia o en Italia. Pero esto es cierto que no hay que verlo como un maltrato a la infancia, que muchas veces en la historiografía se ha pensado que, bueno, es que pobrecitos, qué opresión. A nuestros ojos sí, pero en el siglo XVII se pensaba que era lo mejor que se podía hacer a los niños porque si no se podían malformar. O sea, en realidad le estaban dando el mejor cuidado que ellos sabían para sus hijos. En España sabemos que lo siguen haciendo y lo que pasa es que, como digo, no es frecuente retratarlos con mantillas. Estas son pinturas de bautizos que sabemos que iban vestidos así y por eso a lo mejor lo inmortalizaron, pero no es habitual. La costumbre continuó en el siglo XVIII, no paró de forma tajante porque además los padres tenían miedo a cambiar esta costumbre. Aunque los médicos en el siglo XVIII empezaron a recomendar que lo mejor era liberarles de esa opresión, se tenía el miedo de que todavía no estuviera tan probado eso. Entonces, digamos que aunque aquí vemos a Carlota Joaquina liberada, sabemos que entre su servicio había una fajadora cunadora, o sea que posiblemente el trabajo de esa señora fuera, entre otras cosas, haber fajado a la niña, pero quizá pues llevó las fajas muy poco tiempo porque los médicos recomendaban que por lo menos se acortase el tiempo. Lo que sí que es cierto es que la familia real decidió representarla así y no de la otra manera, que tampoco era totalmente nuevo. En Francia ya se había retratado en el siglo XVII también así a los niños, o sea, no se debe a un cambio de mentalidad, pero sí a una decisión deliberada por evitar la otra imagen de opresión y mostrar esta imagen más libre, que sabemos que la toma la familia real, tanto la familia de Carlos IV y María Luisa de Parma, como también el infante Don Luis, que también a su hijo lo representa así. Y de hecho es que van vestidos exactamente igual a como recomiendan los tratados de medicina. Por ejemplo, el médico Iberti decía que el vestido que más conviene a un niño es una especie de batita o camisa abierta por delante, muy ancha, de mangas algo cortas, que solo llega hasta la mitad de la pierna, es decir, como vestían ellas. O incluso también lo tenemos en la estampa de los gemelos de Carlos IV y María Luisa de Parma, donde también los niños van con esa batita, y estas estampas eran de dominio público, eran de uso popular. Y la alta aristocracia obviamente se hizo eco de este tipo de moda y pueden ver este retrato maravilloso en el Prado donde la niña va vestida así y además descalza. También es importante que todos los tratados dicen que es mejor dejar los pies libres y que los niños anden descalzos.
Otro cambio importante en relación al traje que se da en el siglo XVIII es que durante toda la Edad Moderna, bueno, incluso antes, los niños y niñas iban exactamente igual vestidos hasta que llegaba el final del primer periodo de la infancia. La infancia se dividía en dos periodos, la infancia y la puericia, que normalmente el tránsito venía cuando el niño alcanzaba la edad de la razón, que dependiendo del autor y el niño era entre los 4 y los 7 años, y en ese momento era cuando los niños cambiaban su traje y ya iban en pantalón. Bueno, pues en el siglo XVIII esto cambia y por primera vez los niños se visten con ese pantalón que se llamaba traje a la marinera antes de esa edad de la razón. Y son distinguibles a nivel de género mucho antes que en los siglos precedentes. En el siglo XVIII es cierto que la costumbre continuó hasta bien entrado, hasta los años 70, porque en realidad esa moda entra en los años 80 en España y parece que viene de Francia. Pero también es habitual, y en esto se parece un poco a las fotos de DNI de mi álbum de familia, que se intentaba capturar siempre esos dos momentos. Estos son el mismo niño, Carlos José arriba en la infancia y en la puericia, y también el príncipe Baltasar, Felipe Próspero, que aparecen en esas dos etapas como intentando también capturar su cambio. Y no sé si se han dado antes cuenta, pero también con esta composición que les he enseñado, donde Luis I aparece primero en saya infantil y luego con el traje ya francés con pantalón. De hecho, hay una investigadora, Mercedes Llorente, que ha querido ver incluso en las meninas el momento liminal, el momento justo de cambio entre el rito de paso de la infancia y la puericia. Es cierto que las niñas a nivel visual se diferenciaban un poco peor porque siempre iban con faldas, pero aún así el traje no era exactamente igual. Entonces, arriba vemos a Margarita todavía en la infancia, abajo ya en la puericia, y en teoría las meninas podría ser justo ese momento de tránsito, el momento liminal entre un rito y otro. Y la familia de los duques de Osuna, obviamente, que también se hicieron eco de esta nueva moda, ya sus hijos aparecen desde bien pequeños con el vestido a la marinera y son diferenciables a un primer golpe de vista cuál es su sexo. Bueno, el tercer cambio importante que vemos entre estas imágenes se podría decir que tiene que ver con la sensibilidad o con el régimen escópico, que el régimen escópico sería como el modo de ver que prevalece en una determinada época histórica, que es algo que no se puede explicar muy bien, pero que nos resulta muy diferente, ¿no? Una imagen de otra. Esto, como ya adelantaba antes, ha llevado a confusiones, que se ha señalado pues que los niños en el siglo XVII, en el siglo XVI y en el XVII eran niños tristes. Por ejemplo, Méndez Casal decía: esos niños no han jugado ni tal vez han sonreído, parecen haber nacido con el pesimismo y el sentimiento escéptico del hombre viejo que ha perdido toda ilusión. Tiesos, embarados, son niños hombres. Y sin embargo señala que en el siglo XVIII ya, a partir de Felipe V, se concedió más atención al retrato del niño y se ahuyentó de ellos la tristeza. O sea, ven ese cambio radical, que luego ya con historiadores como Philippe Aguier y Plam se ha ido como acrecentando esto, pero es porque solamente tenían en cuenta la imagen visual, pero no los testimonios textuales, que como ya señalaron pues Miguel Falomir y Serrera, en realidad hay un gran desfase entre la expresión de los sentimientos en las cartas y en la imagen visual. Por ejemplo, Felipe II y las cartas a sus hijas son un claro ejemplo de esto. En los retratos los vemos a todos muy serios, ¿no? Pero sin embargo en las cartas pues Felipe II les pide que por favor le envíen cintas. Cintas eran que ellas se midiesen y le enviasen la cinta para ver cuánto medían y cuánto habían crecido desde la última vez que él las había visto. O también les pedía que les enviara retratos de su hermano pequeño para ver cómo estaba, y decía: ay, mira, parece que ha crecido, pero tiene el mismo gesto, no sabemos si es que estaba enfermo. Y aún así dice que estaría más contento de verles en persona que solamente en cintas y en retratos. Lo mismo podríamos decir de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, que sabemos que tenían una correspondencia fluida con su abuela, la reina de Francia, y que, por ejemplo, sus retratos están en el libro de horas de su abuela, o sea que tendrían también un sentido afectivo de intimidad con ellas muy grande. Y aún así, en los retratos
también vemos un cambio importante porque normalmente en el siglo XVI no aparecen jugando y en cambio en el siglo XVIII se aparecen con juguetes, que parece que está más asociado a la infancia. Pero esto no quiere decir que Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela no tuvieran muñecas, por ejemplo. Sí que las tenían. De hecho, Almudena Pérez de la Cruz señala que su abuela le enviaba muñecas para que jugasen, e incluso Cruz Medina, otra investigadora, ha estudiado unas cartas de una de las doncellas, de las damas de las infantas, que jugaba con ellas a las cocinitas, y la comida que hacían se la daban a la reina para que la probase. O sea, una cosa bastante casi del siglo XXI. Y sin embargo, esta imagen es muy radicalmente distinta a la que nos da un retrato de otro. Y aún así es muy distinta a la que podríamos tener hoy día de los niños, porque falta una cosa esencial de los retratos de niños, que es la sonrisa. Normalmente cuando ahora hacemos una fotografía de un niño decimos sonríe, y en ningún retrato de la Edad Moderna sonríen. Esto se debe a que en los tratados de educación se consideraba que era negativo sonreír, y esto se sigue considerando así hasta el siglo XVIII. Se consideraba que la risa era de necios y que ninguna edad era decorosa, y cuanto menos en la niñez. Entonces es lógico que la familia real no quisiera retratar a sus hijos sonriendo si esto tenía estas connotaciones, que además los que normalmente sonríen en las pinturas son niños pícaros, niños que tienen una moralidad un poco discutible. Desde luego no era la imagen que quería dar la familia real. Y otro cambio sustancial tiene que ver con la propia pintura. O sea, una de las historiadoras, Jordanova, señala que es importante acercarse al estudio de la infancia teniendo en cuenta el contexto de producción de las imágenes, porque muchas veces se ha cogido de manera aislada los retratos de niños y se ha interpretado pues, por ese poquito un todo. En cambio, si los relacionamos con los retratos de adultos o con el estilo de la época, pues vemos como en realidad no se debe a una escasa valoración de la infancia, sino a un mensaje político en concreto. Por ejemplo, los retratos de Ana Mauricia están relacionados estilísticamente con los de sus padres, porque la monarquía lo que quería en esos momentos demostrar era todavía un distanciamiento, una majestuosidad ahí casi divina, y con un halo ahí de misterio que pretendía como una separación con el pueblo. Sin embargo, en el siglo XVIII la monarquía es mucho más humana y ha perdido ese sentido de divinidad que tenían hasta entonces, y la imagen también por eso es mucho más cercana. Se entiende dentro del contexto, digamos, del mensaje que se quiere transmitir con cada pintura. Y esto se ve claramente el efecto que se deseaba con las relaciones de los festejos. Por ejemplo, el nacimiento de Felipe Próspero se celebró en Lima y tenemos una descripción detallada de cómo era la recepción de las imágenes del príncipe que iban saliendo en los carros. Este carro no corresponde al festejo, pero no había más. O sea, es un poco para hacernos una idea. Se decía que ante él se rendían el alma con reverentes y tiernas bendiciones, y que para que la gente hiciese esas bendiciones un poco en silencio, porque ante todo les tenía que inspirar veneración y grandeza, había unos ángeles alrededor del niño pidiendo silencio, para que incluso esa reverencia, esas aclamaciones fueran comedidas y decorosas, porque eso era lo que importaba en el siglo XVII. Y de hecho también resaltan que como algo positivo que en la imagen se ha transformado lo tierno que se podría considerar inherente a la infancia en majestuoso y pasmo de veneración humana. O sea, se pretendía realmente que los niños inspirasen veneración. ¿Y cómo se conseguía esto? ¿Cómo un niño tan pequeño podía inspirar este tipo de sentimientos? Pues yo creo que uno de los recursos que se utilizaron era que el otro niño que ha causado más reverencia y más veneración ha sido el niño Jesús. Entonces se acogió un poco la iconografía de los infantes a la iconografía más conocida de los niños Jesuses, que normalmente estaban sentados sobre cojines, y que además, para que una cita visual, que este término es de Peter Burke, sea eficaz, tiene que ser la otra imagen a la que se cita perfectamente reconocible. Y en este sentido eran moldes. El del centro es un molde de dulces, y el de mi izquierda es una felicitación de Año Nuevo. O sea, eran cosas que conocía todo el mundo.
Incluso hubo herederos que se les retrató a lo divino, porque además aunaba la veneración al niño Jesús, que era muy grande en el siglo XVII, con la veneración al propio heredero, ¿no? Incluso más si era de la propia familia quien rezaba, pues tenía esa conexión directa no solamente con el niño Jesús, sino también con el heredero, para que sus oraciones fueran también más eficaces. Y otro recurso que se dio para este mensaje de majestuosidad era el de citar los retratos de los adultos, que en este caso vemos como claramente el hijo de Felipe IV está representado citando al retrato de su padre. Esto ha sido estudiado por Brandurina, por Ceballos, por Chenel, y lo vemos como en realidad era algo que se utilizaba bastante. Incluso también citaban los retratos de Carlos II a los de su hermano o hermanastro Baltasar Carlos, que como sabemos Baltasar Carlos había gozado de una estupenda salud, aunque más tarde falleció, y en cambio Carlos II tenía una salud bastante mala, y entonces uno de los programas propagandísticos de la época fue demostrar pues la salud del niño y digamos esa esperanza del Estado, que finalmente se vio frustrada. Y los retratos de familia también muestran ese cambio de sensibilidad, incluso también ya más en lo afectivo, en el contacto, digamos táctil, ¿no? En los retratos del siglo XVIII se agarran las manos, se tocan, y en el siglo XVII es poco frecuente verlos en ese contacto entre unos y otros. Esto se debe a que en el siglo XVIII en realidad se empezó a demandar por parte de los pedagogos una educación con unos afectos, aunque fueran controlados, con una manifestación de los afectos. En cambio, en el siglo XVII se consideraba mejor que los afectos fuesen totalmente controlados en pro de la educación del niño, y esto no quiere decir que no se sintiera amor, sino que se controlaban los impulsos para, de alguna forma, darles la educación correcta. Entonces también lo vemos en los retratos de madre e hijo. Por ejemplo, los de Mariana de Austria con Carlos II. Aparecen muchos retratos juntos, pero en pocas ocasiones hay contacto entre ellos, y en cambio en Francia sí que era habitual. Y esto es otra cosa importante, no solamente se debía a la educación, sino también a la propia tradición artística. Por eso he señalado que hay varios cambios a la vez. Y es que en Francia también en el siglo XVII ya había sido habitual ese contacto entre la madre y el hijo, y sin embargo en España no. Y claro, cuando vienen los Borbones a España, pues se implanta esto, y de hecho vemos ese detalle de Luis I cogiéndole el dedo corazón a su madre, con todo el contenido simbólico que tiene. La otra diferencia que podemos, que esto ya no es una diferencia, sino que quiero mostrar que aunque los afectos en un siglo estuviesen controlados y a nivel visual no se manifestaran, y en el otro siglo, digamos, que se hicieran más patentes visualmente, en la vida real hay un trato muy parecido o exactamente igual. Y esto se ve por la recepción de los retratos. Es cierto que no tenemos exactamente la recepción de ninguno de estos retratos, porque estos se quedaron en Madrid, entonces no se produjo testimonio escrito de la recepción, pero sí que tenemos de otros parecidos de las mismas niñas para explicar un poco cómo se recibieron. En el caso del retrato de Ana Mauricia, que como digo, no es exactamente este retrato el que llegó no se conserva, pero era uno muy parecido y con la misma edad, la mujer que lo recibió, que era Isabel Clara Eugenia, que era la tía de la niña, decía que no paraba de abrazar el retrato, y que ya sabía que el retrato que le habían enviado antes no era tan bueno, porque aquí se la ve que es lindísima, ¿no? Y más adelante en la carta dice que incluso la quiere más que sus propios padres, y no la llegó a conocer en persona, solamente por retrato. Y en esta misma correspondencia Isabel Clara Eugenia decía que en realidad todo el adorno que tenía en su aposento eran los retratos, que era con los que realmente pasaba la vida, porque no podía pasar la vida con las personas reales, ¿no? Una cosa parecida a lo que hacía Juana de Austria con su hijo. La recepción del retrato de la otra nieta
de Carlos III, ya en el siglo XVIII, que en realidad era la prima de nuestra otra protagonista, de Carlota Joaquina, vino de Nápoles, y sabemos que en la carta que escribió para dar las gracias Carlos III también decía que le había causado gran placer y que no paraban de mirar el retrato, y sabemos que lo colocó justo al lado del retrato de su otra nieta porque eran primas, en Aranjuez. El otro sentido... Uy, se ha quedado bloqueado. Ahora, otro testimonio que se mantiene inherente en este tiempo, tanto en el siglo XVI, XVII y XVIII, es el valor que tienen estos retratos de documento, ¿no? En muchos de ellos aparece la fecha, la edad del niño, incluso el mes, la edad y los meses que tiene, la medida, cuánto mide el niño en ese momento. O sea, digamos que una forma de dejar testimonio del niño. No sé qué pasa, se está quedando ahora. Ahora, de hecho sabemos que este testimonio de memoria y recuerdo se mantiene también en el siglo XVI y XVII, porque los propios adultos, en este caso Juana de Austria o también Carlos III, se llevaban sus retratos de cuando eran niños y los de sus hermanos allá donde viajaban. O sea, no solamente se llevaban retratos de sus familiares, sino retratos que les recordaban a su propia infancia. Y sabemos que Juana de Austria en su inventario tenía un retrato de su hermano Felipe II y de ella cuando eran niños, y también sabemos que Carlos III se llevó a Nápoles todos esos retratos, y que entre ellos uno era este, que es Carlos III niño. Otro sentido que tenían de este valor y recuerdo era que se les retrataba vestidos como aquel día que pasó algo importante, para recordar también ese día. Y esta serie tenía que tener un especial sentido afectivo, porque se hicieron muchas copias de ella para enviar también a distintos familiares, y porque los niños van vestidos, y lo dice en las cuentas del pintor, del mismo modo que iban vestidos en las capitulaciones matrimoniales de Ana Mauricia, que era una de nuestras protagonistas, que es la que primero, la que aparece la primera, que se iba a casar, iba a ser reina de Francia, y esta es la última serie en la que iban a aparecer todos los hermanos juntos. Esta serie, que ya tenía por eso un sentido afectivo muy grande, adquirió uno mayor porque en muy pocos meses el pequeño, Alfonso, que está en este retrato de aquí, falleció. Con lo cual realmente fue la última imagen de todos los hermanos juntos. También quería traer retratos de niños y de niñas con un sentido político, porque realmente jugaban un papel esencial en todas las negociaciones europeas, y en este sentido ya Erasmo de Rotterdam criticaba que se usase sobre todo a las infantas como objeto de negociación con distintas cortes, porque en muchas ocasiones se enviaba a las infantas a cortes enemigas que hablaban un idioma distinto, y que esto él lo consideraba que era un atentado, ¿no? En estos casos, en España, normalmente se hacían intercambios con Inglaterra, con Francia y con Viena, y tenían un sentido bastante distinto un sitio que otro. Por ejemplo, con Viena era sobre todo para estrechar lazos familiares, o sea que era un destino bastante más amable, pero sin embargo con Inglaterra y con Francia, que eran enemigas potenciales, siempre era un destino bastante más farragoso. En el caso de Ana Mauricia, que finalmente fue reina de Francia, al principio se utilizó un poco para negociar con Inglaterra. Es cierto que parece ser que nunca se tomaron muy en serio estas negociaciones, pero sí que sirvieron un poco para estar con una pequeña amistad entre los dos países. Y también los retratos nos sirven para ver cómo realmente estaban muy pensados y cada elemento tenía su significado. Sabemos que el primer acercamiento entre la corte inglesa y la española fue en Inglaterra, donde el embajador inglés les enseñó a los embajadores españoles frutos españoles plantados en Inglaterra,
para demostrar los buenos frutos que traía una unión entre ambas naciones. Y el otro acercamiento que hubo fue del embajador inglés en España, que coincidió aposta con el bautizo de Felipe IV, porque la monarquía quería demostrarle al embajador inglés toda la grandiosidad que tenía. Y precisamente en el bautizo la madrina era Ana Mauricia, que es nuestra protagonista, que no iba vestida exactamente como aquí, porque este no es el retrato del que les voy a hablar no existe, pero era parecido. Ella iba vestida como, ella fue la madrina con 4 años del bautizo del niño, y entonces cuando se decidió enviar a la corte inglesa unos retratos para ir entablando estas negociaciones, se eligió precisamente un retrato en el que la niña iba vestida con el mismo traje que fue madrina del príncipe, que causó el cariño del embajador inglés, porque era una niña que decían muy graciosa, y el traje era precioso. Una lástima que no conservemos el retrato. Y además el retrato iba acompañado de unos alberchingos, unos albericoques, según el siglo XVII, que en el diccionario de Covarrubias se especifica que eran los frutos que primero maduraban. O sea, que era también una llamada de atención a la fruta de los embajadores ingleses y a esa connotación de madurez, de que la niña iba a madurar pronto. Y estos fueron los que se enviaron a Inglaterra, y no contentos con esto, Margarita de Austria aparece con un libro abierto de horas enseñando a la Virgen que era la condición de que el matrimonio siguiese adelante, que los ingleses de alguna forma respetaran todas las cláusulas del catolicismo español. Luego hay otro tipo de imágenes que tienen una connotación un poco difícil de desentrañar, porque estas miniaturas están hechas en un momento en el que los niños que aparecen son María Teresa, la hija de Felipe IV, y Luis XIV, el hijo de Ana de Austria. Felipe IV y Ana de Austria eran hermanos, pero una era la reina de Francia y el otro era el rey de España, y en esos momentos estaban en guerra. Entonces, estos retratos no se saben si eran de un uso familiar para retratar a los dos primos, o ya vaticinaban la boda, que sería tiempo después, que como todos ustedes saben fue la que firmó la paz entre Francia y España, y que además fue con todo el dolor del corazón de Felipe IV, que le contaba a su amiga Sor María de Ágreda lo mucho que sintió entregar a su hija, que aún así todos lo demostraron y él no lo exteriorizó, se lo quedó dentro, pero que era un sacrificio enorme para él. Para ver cómo esto también el lado negativo continuó en el siglo XVIII, incluso en el caso español, fue un poco a peor, porque normalmente en el siglo XVII se enviaba a las niñas un poquito más mayores. En el caso del siglo XVIII, a Mariana Victoria se la envió a Francia con 4 años, separándola de su familia, y a Carlota Joaquina con 10 a Portugal. Esto también nos habla de por qué Moratín escribió El Cid de las niñas, que aunque no versaba exactamente de esto, nos habla de los problemas de los matrimonios concertados. Y bueno, para terminar, quería hacer alguna breve mención a los retratos de niños difuntos, porque como ha señalado Clara, es lo último en lo que he estado trabajando, en los últimos artículos, y creo que son muy interesantes. En este caso, además, son las hermanas de nuestra protagonista, Ana de Austria, Ana Mauricia, y además nos hablan de los distintas connotaciones que tenían incluso los retratos difuntos. Bueno, aquí vemos que son retratos bastante documentales. De hecho, si los comparamos con las relaciones documentales de muerte, sabemos que iban exactamente así vestidas, que estaban metidas en un ataúd exactamente igual como el que está pintado, y que fueron puestos sobre un tapete exactamente igual que los que tenemos ahí. O sea, hay una descripción absoluta, pero también esto es una construcción, porque leyendo detenidamente estas redacciones vemos que el pintor las retrató a ambas cuando todavía no estaban dentro del ataúd. O sea, quiere decir que hizo una especie de collage, el pintor pintando primero a la niña y luego el ataúd, y luego en su taller ya uniendo todo. O sea, que tiene un falso realismo, digamos. Luego los usos que se dieron de ellos también eran un poco distintos. La primera, María, vivió solamente un mes, y su madre, Margarita de Austria, encargó hasta 6 retratos de ella
de esta manera, porque no llegó a retratarse con vida, para enviárselo a sus familiares y también para enviar a las descalzas reales. Incluso el último de ellos lo encargó varios años después para enviárselo a una amiga. O sea que esto también nos habla de que ella seguía teniendo en la cabeza, incluso años después, a aquella niña que falleció con un mes. Y sin embargo, Margarita, la otra, falleció con 7 años y a ella sí había dado tiempo de retratarla en vida varias veces. Así que a una posiblemente se la retrató para dejar constancia de su existencia y recordarla, pero a la otra se la retrató para, digamos, registrar ese último adiós de ella. Y sabemos que se le envió, que en este caso lo encargó Felipe III, su madre ya había fallecido, y se envía a distintos sitios. Entre ellos pienso que se envió a Francia, porque Felipe III envió una carta muy triste a Ana Mauricia, que era ya Ana de Austria, era reina de Francia, para que se enterase de que había fallecido su hermana y bueno, también transmitirle la pena y la soledad con la que estaban. Muchas veces se ha visto estos retratos como fríos, porque si los comparamos con los retratos, por ejemplo, del mundo protestante, es cierto que es lo que nos pasa, que la imagen que nos dan es muy diferente. Pero esto tiene que ver con la religión. En el mundo católico, y más en ese momento posttridentino, era muy importante demostrar que se era un buen cristiano para la salvación eterna. Por eso es importante que vistan con hábito religioso, que tengan sostenida la cruz, que tengan esas flores que también indican inocencia. Y en cambio, en el mundo protestante se considera que todo el que profesa la fe protestante está salvado por la fe, por lo que añadir cualquier otro elemento se consideraba supersticioso. De hecho, se prohibió en aquellos momentos para diferenciarse completamente de la doctrina católica. Por eso estas imágenes nos devuelven esa imagen tan distinta. Los retratos de niños difuntos continuaron en el siglo XVII y incluso hasta el siglo XIX. Pero en el siglo XVII, la segunda mitad y principios del siglo XVIII, los pocos que sabemos que se hicieron tenían un sentido un poco distinto. De hecho, no se conservan, no los tenemos, solamente de ellos por la documentación, que se hicieron en 2 casos muy concretos, que era cuando la reina no sabía que había fallecido su hijo o hija, y entonces lo enterraban sin que ella lo supiera. Entonces, se ve en la redacción que se oculta deliberadamente a las madres que lo supieran, porque estaban en una situación delicada de salud, acaban de dar a luz, y entonces no se les quería de alguna forma empeorar con esta noticia. Claro, es lógico que cuando luego la madre, la reina, quisiera ver a su hijo y le dijeran que ya estaba enterrado, lo pudiera ver al menos por su retrato. Pero como ya digo, lamentablemente estos retratos, ni los del siglo XVII ni los del XVIII, se conservan. A finales del siglo XVIII desaparecen, no tengo constancia de que se retratara a ninguno de los niños fallecidos de María Luisa de Parma, y fueron muchos, no se tiene constancia, pero también se ve que hay un cambio de mentalidad muy importante en relación a la muerte, porque en el siglo XVII había sido muy habitual retratarlos, o sea, enterrarlos con hábito religioso, y sin embargo en el siglo XVIII, a finales, en el reinado ya de Carlos IV, sabemos que se les entierra de seda con bordados de oro. O sea, cambia radicalmente la relación con la muerte. Y bueno, nada, ya terminando, simplemente decir que han quedado muchos aspectos sin abordar, como puede ser la educación cortesana, la caza, los retratos ecuestres, un montón de cuestiones por abordar. Pero creo que bueno, con este pequeño resumen hemos podido comprobar la importancia que tenían estos retratos, tanto a nivel afectivo como político, y también comprender cómo el cambio, en mi opinión, no se debe tanto a un cambio en el concepto de infancia, sino más bien a un cambio pues, en la educación física, en la educación moral, en las diferentes tradiciones, la francesa y la española, los distintos estilos de pintura y bueno, a los propios modos de representación. Muchas gracias.